El proyecto Abigail nació como una idea enloquecida en los laboratorios secretos del gobierno durante la Guerra Fría, cuando el mundo temía una guerra nuclear. La paranoia se respiraba en cada rincón y los altos mandos buscaban cualquier ventaja que pudiera garantizar la supervivencia del país. Fue en esa época cuando los científicos, con respaldo militar, comenzaron a trabajar en un proyecto que jamás debía salir a la luz. Lo llamaron Proyecto Abigail. El nombre provenía de la hija del general a cargo, un hombre ambicioso y obsesionado con la idea de crear al soldado perfecto, un ser humano que pudiera sobrevivir a la radiación, los químicos, la descomposición de la carne, incluso a la misma muerte. Muchos soldados se ofrecieron como voluntarios, pero el general no confiaba en ellos. Veía en su hija la oportunidad de tener a alguien leal, alguien que nunca lo traicionaría. Así, la joven Abigail fue seleccionada, a pesar de que ella nunca supo lo que realmente le esperaba. Al inicio, todo parecía un simple experimento médico. Le aplicaban inyecciones con sueros especiales, la sometían a pruebas de resistencia, la exponían a químicos que habrían matado a cualquier otra persona en segundos, y para sorpresa de todos, sobrevivía. Su cuerpo resistía venenos, quemaduras, dosis letales de radiación. El general estaba convencido de que se trataba de un milagro científico, pero los demás investigadores comenzaron a notar algo distinto. Abigail ya no comía como antes. Su piel cambiaba de color, primero grisácea, luego completamente pálida, con una textura extraña, casi correosa. Sus uñas crecían como garras, sus dientes se afilaban como cuchillas, y sus ojos dejaron de mostrar brillo humano. Eran negros, completamente negros, como si no tuvieran pupilas, como si fueran dos agujeros al vacío. Con el paso de los meses, su comportamiento también cambió. Antes solía hablar con los médicos, pedir noticias de su padre, sonreír tímidamente, pero luego dejó de reconocerlos. Pasaba horas enteras en silencio, observando la pared de su celda acolchada o golpeándola con una fuerza sobrehumana. No aceptaba comida común, solo carne cruda. Las noches eran insoportables. Para quienes trabajaban en la base de su celda, se escuchaban gritos desgarradores, rugidos que parecían salir de una garganta monstruosa y carcajadas que helaban la sangre. Muchos guardias desertaron, incapaces de soportar esa presencia cada madrugada. Los científicos pidieron detener el experimento. Dijeron que ya no quedaba humanidad en Abigail, que lo que habían creado no era un soldado, sino una aberración. Pero el general se negó. Veía en su hija la confirmación de su ambición. Ordenó continuar, convencido de que todavía era posible controlarla. Sin embargo, el desastre no tardó en llegar. Durante una prueba de resistencia, cuando intentaron aplicarle dosis más altas de químicos, Abigail perdió lo último de raciocinio que le quedaba. Se abalanzó sobre dos médicos y los destrozó con las manos. Los soldados entraron disparando, pero ninguna bala logró detenerla. Los informes de esa noche fueron eliminados, aunque quienes sobrevivieron aseguraron que las paredes estaban cubiertas de sangre y que los gritos de los hombres aún resonaban mucho después de que el monstruo había sido contenido. Fue entonces cuando dejaron de verla como un ser humano y comenzaron a tratarla como un monstruo. Construyeron una celda reforzada con placas de acero, más gruesas que las de cualquier búnker. Las luces de la instalación permanecían encendidas día y noche, pero incluso así, cada persona que entraba al pasillo donde estaba su celda sentía que una sombra los observaba desde la oscuridad. Abigail ya no hablaba, ya no lloraba, ya no pedía ayuda. Solo gruñía y reía en momentos inesperados, como si disfrutara del miedo de quienes la vigilaban. Con el tiempo, algo peor comenzó a ocurrir. Los guardias que hacían rondas nocturnas desaparecían. Primero fue uno, luego dos, hasta que en cuestión de semanas, más de una docena, nunca volvió a aparecer. Los científicos estaban aterrados. Algunos aseguraban que Abigail no podía haber salido de la celda, pero los desaparecidos eran prueba de que algo imposible ocurría allí dentro. Los que aún se atrevían a acercarse
Juraban escuchar susurros provenientes del interior de la celda, voces que no eran solo de Abigail, sino de decenas de personas hablando al unísono, como si el monstruo hubiera devorado no solo cuerpos, sino también las almas de quienes cayeron en sus garras. El general empezó a perder el control de la base. Sus superiores le exigieron resultados, y él seguía ocultando la verdad. Nadie debía saber que el experimento se había convertido en un infierno, pero era demasiado tarde. Abigail ya no era su hija, ni siquiera un ser humano. Había pasado a ser algo más, algo que pertenecía a otra dimensión de oscuridad y locura. Algunos empleados que lograron escapar del complejo, años después describían lo mismo, aunque los ojos de Abigail eran como portales que cuando los mirabas demasiado tiempo podías sentir como una parte de ti se despegaba de la realidad y caía en un abismo sin retorno. El complejo fue clausurado en secreto después de una masacre interna. Nadie sabe cuántos soldados murieron intentando controlarla. Los sobrevivientes fueron obligados a firmar acuerdos de silencio y los documentos del proyecto fueron destruidos. Oficialmente, Abigail nunca existió, pero hay rumores de que el ejército jamás la mató, que simplemente la encerraron en lo más profundo de un búnker sepultado bajo toneladas de concreto, y que incluso hoy, en las noches más silenciosas, algunos trabajadores de instalaciones cercanas aseguran escuchar, bajo la tierra, un eco metálico con golpes constantes, como garras rasgando acero. Dicen que Abigail sigue viva, que su cuerpo ya no es humano y no envejece, que espera el momento en que su celda se debilite o alguien cometa un error, y cuando eso pase, no habrá muro ni ejército que pueda contenerla. Será el regreso de algo que nunca debió existir, un recordatorio de que la obsesión por crear poder absoluto siempre termina liberando monstruos imposibles. Y en lo más profundo, entre esas sombras, aún se oyen sus risas. Risas que no son humanas, risas que prometen que, tarde o temprano, Abigail volverá a caminar entre nosotros.